Hoy iniciamos con las lecciones sabáticas. Todos tienen lecciones, hermanos. No, con nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Luz, nos apoyan. Todavía creo que hay algunos. Hoy iniciamos con la primera lección, que lleva por título, hermanos, las enseñanzas de Job. Iniciaremos este trimestre viendo las enseñanzas, viendo los salmos, la sabiduría, cantares y lamentaciones que se encuentran en este, decía nuestro hermano Ministro Gregorio, sagrado volumen, donde cada día nos dan consejos para vivir, para quizá no volver a cometer los mismos errores, y una de ellas es la de Job. Tomen sus asientos unos momentos, voy a dar lectura al mensaje que nos envía la comisión editorial como una guía, como un objetivo. Dice: amados hermanos, nos es grato presentar para el estudio de este trimestre lo que es considerado libros poéticos. Es importante mencionar que estos libros encierran múltiples consejos que sin duda nos ayudan a guiar nuestras vidas en el camino correcto ante nuestro eterno Padre. Además, contienen una serie de puntos proféticos que enriquecen enormemente nuestro conocimiento de la palabra de Dios y nos permiten estar apercibidos, observando detenidamente los tiempos y sus sazones. En estos libros encontramos aspectos que a simple vista pueden parecer imposibles para el hombre sin discernimiento. Sin embargo, para nosotros como hijos de Dios, nos fortalecen en la creencia de que para nuestro Padre no hay nada imposible. Él es quien ha creado todo lo visible e invisible que existe a nuestro alrededor, manifestando su poder ante nosotros. ¿Qué cosa habrá que nuestro Dios no pueda hacer? Sin duda, no hay nada imposible para Él. Aprovechemos cada una de las lecciones diseñadas para nuestro crecimiento espiritual, ya que sin duda nos ayudarán a crecer en fe y en el conocimiento pleno de nuestro Padre. A pesar de las dificultades que nos trae los afanes de la vida, en su palabra encontramos razones y consuelo para enfrentar los retos que se nos presenten. La vida eterna no es fácil, pero de la mano de Dios podremos lograrlo. Escuchemos cada uno de los consejos aquí escritos y aprovechemos plenamente el favor que tenemos al pertenecer al cuerpo de Cristo. Al estudiar estas lecciones también podremos corroborar los hechos de aquellos hombres que fueron instrumentos de Dios y, ¿por qué no?, considerar nuestras propias vidas, recordando que podemos y debemos ser instrumentos escogidos de nuestro Padre, al igual que aquellos varones, sin importar si somos hombre o mujer. Debemos ponernos a la orden del Todopoderoso. Disfrutemos de cada una de estas lecciones y apliquemos el conocimiento que nuestro Padre nos otorgará a través de su Santo Espíritu. Recordemos que debemos estar vigilantes y que la única manera de tener las herramientas necesarias para enfrentar cada una de las pruebas que se presentan en la vida es a través de las Escrituras, los cuales nos pueden hacer sabios y nos ayudan a vencer las tentaciones. Sigamos adelante hacia el camino de la perfección. Si usted, mi hermano, es joven, también encontrará consejos valiosos para aplicar en su vida. Como Iglesia de Dios, estemos atentos al llamado del Señor y avancemos siempre hacia adelante como ejército en orden. Estos tiempos son peligrosos y están llenos de diversas doctrinas que intentan alejarnos de Dios. Si atendemos a las locas razones de su corto entendimiento en las cosas espirituales, no
No permitamos que esa contaminación de ideas llegue a nuestras vidas o a nuestros hogares. Seamos diligentes en estudiar cada una de las lecciones y atendamos el sabio consejo de nuestro Padre Eterno. Fraternalmente, consejo editorial. Es el mensaje que les hace llegar la comisión editorial y pues nos dice lo que pues vamos a estudiar este trimestre, hermanos. En la semana enviaban una guía, unos títulos que al parecer algunos estaban mal escritos, ¿verdad? No sé si alguno de nuestros hermanos, hermano Armando, tendrá algún dato ahí, no alcancé a visualizar. ¿Algunos títulos son los mismos? Creo que nada más la lección número 8. Ajá. Se corrigió. Bueno, pues vamos a ver ese título en la lección 8. No alcancé a visualizar cuál era el detalle, pero nuestros hermanos nos van dando la guía para poder ir viendo qué es el objetivo a alcanzar, cuáles son los consejos que nos dan para que los utilicemos para nuestra vida, hermanos. Dice que va a hablar de libros proféticos, poéticos, perdón, libros poéticos, les decía, de Eclesiastés, de Job, de Lamentaciones. Vamos a aprender este trimestre parte de todo esto. Las enseñanzas de Job es la lección número 1, 5246. La lectura bíblica, hablábamos de Job como un varón temeroso y apartado del mal, procurando siempre hacer la voluntad de nuestro Dios, aún viviendo las dificultades que vivió cuando le dan la noticia, en donde pues vieron que mueren, ¿cuántos hijos? 10 hijos, 10 hijos de él, 7 hombres y 3 mujeres, y pierde todo su, pues lo que Dios le había bendecido. Y él estaba comunicando a uno de sus mozos, dice, todavía estaba hablando uno y llega otro y seguía hablando el otro y llega otro. Pues quizá toda esta noticia le cae de, como se dice comúnmente, de golpe, pues así de repente, en un lapso aproximado quizá de 30 minutos, hasta menos. Que dice, todavía estaba hablando uno cuando llega el otro a darle una noticia. Un pesar tan grande pues sí, cuando alguien, pues de nuestros queridos no están, imagínense 10 de los hijos de Job, todo su esfuerzo, todo lo que procuró pues siendo un varón perfecto y apartado del mal, y aún le sobrevendría todas estas dificultades. Y él lo conocía con sabiduría. Dijo, pues no recibiremos de Dios quizá estas cosas. Y dice que mejor adoró, pues adoró a Dios, ¿verdad? El objetivo, hermanos, el versículo para memorizar, vamos a recitarlo 2 veces. Y quien se lo haya aprendido, se queda de pie para recitarlo, por favor. Dice, hermanos, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Job, capítulo 1, verso 1, amén. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Job, capítulo 1, verso 1, amén.
Tomen sus asientos. Nuestro hermano Abel, luego nuestro hermano Isaac. Bueno, nuestro hermano Isaac ya tiene el micrófono. Paso a vosotros, hermanos. A vos, paz. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 1, amén. Amén. Nuestro hermano Abel. Paso a vosotros, hermanos. Hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job, y este era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 1. Amén. Amén. Nuestro hermano Aide. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos. Y hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 1. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bueno, vamos a decirle a nuestros hermanos, a nuestra hermana Esperanza. Ya no. No alcancé a verla a nuestra hermana. Vamos a recitarlo, esta fila, hermanos. Todos. Es fácil, a veces decirlo, pero a veces, las conexiones se nos dificultan. Vamos a decirlo, hermanos. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 1. Amén. Ahora nuestros hermanos de aquí, de esta fila. Como dice, hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 1. Amén. Ahora nuestros hermanos de aquel lado, ya hasta nos lo aprendimos todos, ¿verdad? Sí, dice, y hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 1. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Este hombre, ¿cuántos años vivió? 110, ¿no? Parece que al final dice la fecha o algo así. Pero sí parece que vivió en la época del mismo Moisés. Moisés escribe este libro y se contabiliza casi el tiempo de la vida de Moisés, el tiempo de la vida de José, el tiempo de la vida de Josué, 110, en ese lapso. Por eso parece que él es el quien escribe este libro de Job. Dice que era que hubo, vivió y se escribe de él que era perfecto, que era recto, que procuraba hacer el bien, se apartaba del mal, Dios le bendecía. El mismo enemigo dice el último verso, en uno de los versos, tú incitaste, le dice Jehová a Satán, tú me incitaste para arruinarlo, dice. Y fíjate que él retiene su integridad. Y aún todavía le pone otra tentación, el enemigo, pues sí, piel por piel, dice.
y Dios le permite que toque su piel, pero le dice, guarda su vida. Como diciendo, hermanos, que le daba tiene potestad de quitar la vida también el enemigo. Quizá también por eso dice la lección, no matarás. Porque si analizamos algunos de estos... Sí, en Job 42 dice que después de esto, o sea, después de que haya pasado su prueba, vivió 140 años hasta ver su cuarta generación. Entonces, si tenía Job una edad ya avanzada, más los 140, entonces vivió muchos años porque sí era justo. Por eso es importante que dice, es perfecto, recto, apartado del mal. Y bueno, pues Dios le dio una larga vida. Dios le preservó su vida. Dios le dio más vida, ¿verdad? Porque de él emana toda la vida. Pero sí le dice, toca, pero guarda su vida. En el verso, creo que 2:6. Mas guarda su vida, dice. Y dice la ley, no matarás. Y aquellos quienes quizá el enemigo le quitare la vida o se le permitiere, pues son como el Señor Jesús. El Señor Jesús muere hasta derramar su sangre. Extraño, pero tuvo que dar su vida al Señor Jesús. Y en recompensa, pues nosotros alcanzamos esa perfección. Por eso, y quizá el enemigo, pues va a poner dificultades para acortar nuestros días. Dice, analizar las principales enseñanzas del libro de Job para aplicarlas en lo personal y crecer en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Comentario para instrucción. Yo voy a pedirle a tres hermanos y hermanas que me ayuden dando lectura a estos comentarios. Pónganse de pie, nuestra hermana Feli, nuestra hermana Electeria y nuestra hermana Luz. En ese orden, por favor. Nuestra hermana Feli y luego nuestra hermana Electeria. Dice: El libro de Job es un texto bíblico que contiene sabiduría muy profunda, aborda muchos temas, entre ellos el relativo al sufrimiento por la prueba espiritual. A través de sus páginas narra la historia de Job, un hombre perfecto y recto que enfrenta una serie de calamidades extremas que ponen a prueba su fe y comprensión de la sabiduría de Dios. Amén. Segundo comentario, pasa a vosotros. Job era muy rico y temeroso de Dios, bendecido con una gran familia y abundante posesiones en este escenario. Satanás cuestiona al Señor, señalando que el sumo respeto que tenía Job por Dios era producto de sus bendiciones materiales, es decir, una piedad interesada. El Señor permitió a Satanás ser el medio por el cual vendría la prueba de la espiritualidad de Job, quien perdió a sus hijos, riqueza y salud en una serie de desastres terribles. Amén. Amén. Un último comentario. Dice así: en la parte central del libro, que abarca los capítulos 3 al 37, se narra el diálogo de Job con 4 varones, Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Ellos insisten en que el sufrimiento de Job debe ser el resultado de algún pecado oculto y, por lo tanto, es castigo de Dios todo lo que le sucede. Estos varones argumentan firmemente que existe una relación directa entre la virtud y la recompensa y el pecado y el castigo, sin considerar otras posibles intervenciones divinas en la vida espiritual. Amén. Pues estamos leyendo los comentarios, cómo el enemigo pues hace ver que quizá Job se veía como
del apartarse de Dios porque tenía los bienes y porque Dios le había bendecido, y le dice a Satán, a Jehová, pues quítale la vida y vas a ver si no, porque tú le has acercado todo. Mas sin embargo, ¿qué pasó con Job, hermanos? Retuvo su integridad, ¿verdad? No pecó ni blasfemó a Dios, sino que adoró a Dios. En las enseñanzas de Job, comentario de complemento, en los capítulos finales 38 al 41, Dios responde a Job desde un torbellino, no explicando directamente la causa de su sufrimiento, sino con una serie de preguntas que destacan la grandeza y complejidad de la creación divina. Con ello, el eterno Dios declara la limitación del entendimiento humano y la vastedad de su sabiduría. De esta manera, Job es conducido a una nueva comprensión de su posición frente a la omnipotencia, omnisciencia y soberanía de Dios. Con gran humildad, Job se arrepiente de sus cuestionamientos. Job 42, 1 al 6. No porque haya pecado en él, sino reconociendo la majestad de Dios y su extrema limitación para comprender los propósitos divinos. Al final del libro de Job 42, 7 al 17, Dios reprende a Elifaz, a Bildad y Zofar por no haber hablado por Dios lo recto, ordenándoles que ofrezcan holocausto de expiación por ellos, y señalando que Job orará por ellos para no recibir castigo divino. Entonces Dios mudó la aflicción de Job y duplicó sus bendiciones sobre él, otorgándole nuevos hijos y una larga vida. La historia de Job nos enseña cosas grandes y dificultosas que el hombre no sabe y que proceden de la sabiduría divina. Al analizar la respuesta que Dios da a Job, comprendemos que su objetivo no es satisfacer la curiosidad intelectual del hombre. Su propósito es destacar la importancia de confiar plenamente en la sabiduría y la justicia divina, más allá de la comprensión humana a través de sus capacidades racionales. Es el complemento que nos dan en el QR, adentrándonos, diciéndonos de qué se trata toda la vida de Job. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, pasaremos a las preguntas, hermanos. Hermano Gerson. Acérquenle el micrófono a nuestro hermano Gerson. Pasa a vosotros, hermanos. Bueno, yo creo que es importante conocer un poco también del contexto de este libro, hermanos, para familiarizarnos. El libro de Job se cree que fue escrito por Moisés y se cree el primer libro en escribir, ya que este libro aparentemente se escribe en la tierra de Madián, cuando sale Moisés de los 40 años que está con Faraón y huye después de matar a aquel egipcio a la tierra de Madián. Ahí se cree que lo escribe, y el Génesis lo escribe 40 años después, cuando está en Sinaí. Es importante conocer esto también, que es contemporáneo en el linaje de Abraham, de Sem a Abraham, porque como ya vimos, vivió más de 200 años. Las primeras 10 generaciones de Adán hasta Noé vivieron hasta casi 1000 años, como fue Matusalén, como fue Adán. Posteriormente se reducen los años de Sem a Abraham hasta 400 y 500 años, el que más duró. Entonces se cree que en este linaje es donde pudo haber estado Job por la cantidad de años que vivió. Es importante conocer todo esto. Se cree que, de hecho hay muchos libros árabes que hablan de la historia de Job, porque él era muy famoso en la tierra de los edomitas. De hecho, uno de los sabios que menciona aquí, de los 3 amigos de Job que relata la Biblia, uno de ellos venía de la tierra de Edom. Así nos lo dice su apellido, que les dice ahí como Zofar, Bilda Suita, Zofar Namatita. Ahí nos va diciendo de dónde proviene. Ese es otro de los aspectos, hermanos. Y por último, ahí en el QR dice, el segundo párrafo del QR, dice que Job, aunque no pecó,
vino a pedir perdón delante de Dios, como lo es el capítulo 42. Ahí habría que analizar, hermanos, porque si es así, entonces nuestro Job sería más justo que Dios, porque cuando él pide perdón de algo que no hizo, pues entonces queda en evidencia que la justicia de Dios no es tan justa, porque no tendría que pedir perdón de algo que no hizo. Entonces, Job directamente no pecó, pero en el capítulo 8 del libro de Job nos dice que sus hijos pecaban, y en el capítulo 1 de Job dice que Job venía y ofrecía holocaustos por sus hijos. O sea que Job sabía que sus hijos pecaban, porque hacían banquetes en el día de su cumpleaños, hermanos. Por eso, si ustedes ven, ya termino con esto, si ustedes ven, al final Dios le da doble de todo, del ganado que tenía, de todo, menos de sus hijos. Sus hijos eran 10 y al final también fueron 10 hijos. ¿Por qué no duplicó a sus hijos? Porque los primeros nunca estuvieron delante de la presencia de Dios, hermanos. Solamente eso, gracias. Amén. Nuestro hermano nos amplía un poco más el contexto, y vamos aprendiendo de esta vida de Job, y así como lo expresaba nuestro hermano, hay sus hijos quizá no hacían lo bueno, él procuraba que le siguieran, que hicieran lo mismo, pero no era así, hermanos, no era así. Igual ustedes ven algunos jueces que estuvieron en el pueblo de Israel, Dios le reprende a uno de ellos diciendo: has amado más a tus hijos y has permitido que vivan en esta condición. Y otro juez que, como Samuel, pues también, hermanos, procuró siempre hacer lo bueno, mas sin embargo sus hijos no siguieron esta misma condición. Entonces hay como comenta nuestro hermano, hay quizá estas dificultades que se presentan en la vida, y cada uno debe de procurar esta enseñanza de Job. Dice, hermanos, pasamos a las preguntas. Las adversidades que vivió Job eran una tentación o una prueba espiritual. Y vamos a ver qué dicen los versos, hermanos, de Santiago capítulo 1. Quien lo tiene, ayúdenme dando lectura. La palabra de Dios dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni en la tienda alguno, sino de cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Amén. Amén. En primera de Pedro 1:7, considerando estos dos versos. Para que se sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Amén. Dice que bien, vamos a ser probados, somos probados con fuego, y cada uno es tentado cuando por su propia, dice, concupiscencia es atraído y cae en la tentación. Entonces, como pregunta, las adversidades que vivió Job, ¿era una tentación o una prueba espiritual? ¿Una prueba espiritual? Una prueba espiritual, hermano, porque le decían, pues tú le has acercado todo, él no te teme de balde, sino que por todo lo que le has dado, por eso te teme. Por eso él vivió, ¿qué? Una prueba espiritual, ¿sí? Y así vemos los versos. Se requería de que no desmayara uno, de que pues si Dios ha dado, pues Dios puede quitar. Sí, así lo dijo en uno de los versos.
Estamos en las manos de Dios y somos como barro en manos del alfarero, en las manos de Dios. Y algunos versos dice que es como el hombre que vive de esta tierra volverá a la tierra. Sí, hermanos. Entonces era una prueba espiritual. Dios examina y Dios lo hace para que también seamos fortalecidos. ¿Sí lo entendemos así, hermanos? ¿Cuál era su propósito? Primera de Pedro 4, 12 y 13. ¿Qué propósito tendría esta prueba espiritual? Vamos a leer Primera de Pedro 4, 12. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Dice: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Y el 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. El 19: y por eso los que sois afligidos, según la voluntad de Dios, encomiéndale sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. Amén. Amén. Cuando sois examinados, dice, es para vuestra fe. Dice, alégrense y gócense porque pues están viviendo quizás las dificultades por causa, dice, pues de la palabra de Dios. Entonces, gócense en esta condición porque pues es para que sean templados y firmes, para que sean fuertes en la adversidad y que eso pues no se desanime. Ese era el propósito que quizá padeció esta prueba espiritual Job, y lo vemos, hermanos. Ustedes ya han leído cómo pues sufrió hasta el momento de agarrar dice que un pedazo de tiesto, ¿verdad? Le llamamos teja, y se rascaba con ese, y se sentó 7 días sin hablar palabra con sus amigos. ¿Pero qué hiciste, Job?, les decía a sus amigos. Quizás habrás pecado. Y no hubo palabras. Y pues dice que es para que seamos probados, templados en nuestra fe. De esta manera, fortalecidos, nos gocemos de haber padecido, viviendo en justicia y en santidad delante de Dios, comprendiendo que estamos en sus manos y no nos abandonará ni nos desamparará. ¿Sí, hermanos? Somos examinados para ser fortalecidos. Segunda pregunta: ¿por quién son bendecidos los temerosos a Dios? Job capítulo 1, verso 10. ¿Quién quiere contestar esta pregunta, hermano? Voy a pedirle a nuestro hermano Isaac, ayúdame con las... ¿Por quién somos bendecidos los temerosos de Dios? ¿Le doy la respuesta o leo la cita, hermano? Lea las citas, hermano, si tiene... Job 1:10. La manera de contestar, contéstela, por favor. Job 1:10: ¿no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Salmo 7:10. Salmo: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Amén. Amén. ¿Por quién son bendecidos los temerosos de Dios?
Pues por nuestro mismo Por Dios. mismo hermano. Dios, ¿verdad? Por mismo Dios. Si te dice, si te apartas del mal, pues Dios te mira. Si andas en pecado, Dios mirará en ti. También, pero no con los beneficios. Mirará, dice que aún subió el pecado hasta la presencia de Dios. Pero también, cuando eres, bendecido y eres temeroso y apartado del mal, Dios también, vendrán sobre ti estas bendiciones, dice, y llegarán a ti. Y otro verso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, son bendecidos por el mismo Dios. Para ser probados, ¿qué permite Dios que suceda? Job 1:11 y Job 2:4-7. El hermano Abel, ayúdeme con las lecturas. La cuarta pregunta la tercera le voy a pedir a nuestro hermano Abner que nos ayude contestando. Sí, nuestro hermano Armando. Voy a dar lectura aquí en Job 1:11-13. Dice de esta manera: Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Capítulo 2, 4, 7. 2, 4, 7. Dice de esta manera: Y respondió Satán, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satán: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán delante de Jehová e hirió a Job con una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y segunda de Corintios 12:7 dice de esta manera: Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Amén. Y la pregunta dice: para ser probado, ¿qué permite Dios que suceda? Pues claramente, amados hermanos, pues vemos que Dios le da autoridad a Satanás, que le toque todo, ¿verdad? Pero dice que pues hasta ahí nada más. Pues ya vimos en la cita, pues vemos claramente que pues se le permitió que Satanás pues le llegara esa maldad que ya vimos todos, lo que pasó Job, amados hermanos, pero hasta ahí nada más. Pues no le toca su vida, podríamos decir, solamente su cuerpo y en los bienes que tenía. Nada más es lo que puedo dar. Amén. Dios permite para ser probado, ¿eh? Igual, hermanos, a veces vivimos esta misma condición. Y el otro capítulo habla de Pablo. Dios me ha dado un
un aguijón que no me permite pues estar bien, como diciendo, tú que dices no matas y hacías en tu vida pasada esta condición, como acusarle de que él tenía faltas anteriores, como diciendo pues que no nos enaltezcamos. Dice este verso que no no me levante descomedidamente. Un mensajero me dice de Satanás me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, dice, para no confiarnos o excedernos que estamos haciendo el bien, o que, como decía el comentario de nuestro hermano, quizá él se mantenía limpio, perfecto, pero por otras maneras quizá él se había pecado. El mismo apóstol Pablo, su vida pasada, su remordimiento de no hacer lo bueno, pues quizá también son las maneras en las que somos probados, el que entendamos que pues muchos están en el proceso o muchos están viviendo esta condición de aumentar su fe y entender a nuestros hermanos que inician una carrera o que viven esta condición, que el mismo Job la vivió, aún teniendo riquezas, aún teniendo todo, pues podemos decir, pues no creas que no puedes perderlo todo. Si mismo Job que era rico lo perdió, si mismo Job que era apartado del mal padeció en su carne. Entender este propósito que nos enseña la enseñanza de Job, nuestro hermano Efraín. Pasa a vosotros, hermanos. Dios paz. Pues bien, hermanos, esta pregunta yo creo que es la más importante de la lección, hermanos, porque pues para que seamos probados, hermanos, veamos esta parte de la historia del siervo Job, que hasta nuestro Dios permitió que Satán actuara. ¿Sí? O sea, a tal grado, hermanos, cuando Dios nos quiere, en ocasiones para que nuestra fe sea probada, pues permite situaciones que afectan nuestra vida personal, porque vemos, hermanos, si nos dolemos cuando perdemos a un hijo, cuando perdemos a un ser querido. Imagínense, hermano, cuando se pierde a toda una familia. Yo creo que es un dolor incomparable. Ajá. Lo otro, pues se le fueron quitados todos sus bienes, hermanos. O sea, prácticamente quedó en la nada, en ruina, hermanos. Cuando los amigos de Job dice que lo van a visitar y lo ven desde lejos, ¿qué hicieron sus amigos? Pues prácticamente gritaron, dice ahí la palabra, porque no reconocieron a Job. Entonces, hermanos, he aquí lo importante de esta pregunta, porque para que nosotros seamos un tesoro especial para Dios, puede que llegue a nuestra vida situaciones y cosas que probablemente, hermanos, no las podamos soportar. Pero para eso es esta lección, para saber que hubo un hombre, aparte de Job, que nos dejó estas hermosas palabras que dijo: mas confiad, yo he vencido. Este fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué permite Dios? Pues yo digo que a pesar de que muchas circunstancias, lo que permite Dios a veces, como en esta bella historia, es que hasta le da permiso al diablo para decir: actúa con él. Así fue con Job, hermanos. Y desafortunadamente es que si nosotros no nos tomamos de la mano de Dios, probablemente no soportemos ni una prueba.
Amén. Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿No hay algún otro comentario? Su hermano Gerson. Sí, bueno, hay una parte en la Escritura también referente a lo que estamos viendo en esta pregunta, hermanos, cuando Jesús le dice a Pedro, a Satanás ha pedido que seas zarandeado, pero yo rogaré, dice al Padre, para que te fortalezca. Teniendo esto entendido, sabemos que el que habla aquí con Job es también el Hijo de Dios, el que está hablando en el libro de Job. Entonces, hoy tenemos un abogado que está a la diestra del Padre, que está abogando por nosotros. No debemos de perder esto en cuenta, hermanos, que tampoco fue por las fuerzas de Job, sino por la intervención del Hijo. Siempre es por la fe. Porque, hermanos, realmente, ojalá ya hayamos leído muchas veces este libro, hermanos, porque tiene muchas, primero entender que es una poesía. Es una poesía y en la poesía se cambia la manera de literalizar las cosas. No se hace como en los libros históricos o en la profecía. Aquí se lleva a lo exagerado muchas cosas. No, con esto no quiero decir que no sea cierto todo ello. Pero vean en el capítulo 22 lo que le dice uno de los sabios a Job, capítulo 22, verso 5, le dice, por cierto, le dice a Job, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa e hiciste desnudar las ropas de los desnudos, no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Y ustedes pueden seguir leyendo. Es cierto, hermanos, que a mayor crecimiento espiritual es más sutil la falta. Por eso David decía, líbrame de los errores que me son ocultos, hermanos. Entonces, Job, hermanos, posiblemente no hacía nada malo, pero acuérdense que el pecado, dice Santiago, que está en aquel que sabe hacer lo bueno. ¿Qué hacía con el dinero sus hijos? Derrochaban en banquetes. Y el sabio le está diciendo aquí que no estaba dándole al desnudo ni al hambriento. No es que fuera y lo despojara de sus cosas, pero estaba dejando de hacer muchas cosas también Job. Pero Dios lo perfecciona porque lo ama, hermanos. Job lo reconoce al final del libro, en la conclusión del capítulo 42. Por eso yo les decía tener mucho cuidado ahí, porque él dice, yo me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Job pecó, hermanos? Es la pregunta. La Escritura dice que la paga del pecado, yo digo, entonces ¿Job vive ahorita entre nosotros? ¿O murió, hermanos? De ahora dice que no hay justo ni aun ¿qué? Ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo ahí me pregunto, Job sí, hermanos, sí pudo tener muy tenuemente ahí algunas, en el capítulo 9, ya con eso termino, vean, este es el capítulo que más me sorprende las palabras que dice Job, y analícenlas en su casa, hermano, porque es muy difícil aquí analizarlo por el tiempo. Dice, capítulo 9, 32, habla de Dios Job, dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio, y no haya entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros ambos y quite de sobre mí su vara y su terror ya no me espante, hermano. Entonces, con las palabras claras o parafraseando, Job le dice a Dios, si tú y yo estuviéramos delante de un juicio como humanos, yo ya no te temería porque tendría cómo justificarme. Esas son las palabras que le dice, hermanos. Solamente analícenlas para que veamos. Al final, ciertamente, Job termina siendo un hombre perfecto y justo porque aceptó sus pequeños detalles que tenía, hermanos. Amén. Hermano diácono. Sí, me gustaría agregar, hermanos, que Job no lo dice así, pero tenía el Espíritu de Dios, hermanos. Y Dios sabía que Job no le iba a fallar, así como lo hizo Pedro cuando después de haberlo negado y le dice, ¿me amas, me amas, me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Así como lo hizo Pablo cuando le digo, ¿qué quieres que haga, Señor?
A partir de ese momento en adelante, Dios ya sabía que Pablo era capaz de dar su propia vida y no negar a nuestro Dios. Y por eso cuando Satanás tiene esa conversación y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios ya sabía, hermanos, que no le iba a fallar porque Dios le había dado de su espíritu, hermanos. Y el que le da de su espíritu no puede fallar. Dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque Job pudo visualizar más allá de su propia vida, hermanos. Job pudo visualizar que él dice, aún desecha mi carne, yo sé que mi Redentor vive y con mis ojos he de ver al Señor. Él sabía que esta vida, hermanos, no es lo importante. Lo que esperaba Job era lo que habría de venir, y eso ¿quién lo sabe, hermanos? Solamente el que tiene el Espíritu de Dios, el que hace a un lado todos los bienes. Hasta a veces el Señor Jesús dice, el que ame más, mucho más, dice, que dejare a casa, a mujer, a hijos, y viene en pos de mí, pues es digno de mí. Y Job había hecho eso. Habían muerto sus hijos y aún así se mantenía recto y había perdido sus bienes, como el que dice que el que perdiere todo a causa de mí, pues ganará. Job, hermanos, tenía el Espíritu de Dios, y eso lo demuestra a través de cómo mencionaba hasta cuando dice, ¿y cuando le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hacía y ponía los límites de las aguas y todo. Tiene una conversación muy profunda con Dios. Amén. Entonces la última pregunta dice, ¿qué permite Dios que suceda, hermanos? Pues Dios lo permite así, hermanos, porque con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Él hace que, como dice el verso, van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar, dice, a veces, como dice el verso 25, como si fueran borrachos. De él procede el consejo, de él procede la sabiduría, de que no se enaltezca uno, de que no se crea, como decían nuestros hermanos, que está haciendo el bien. Mas hay algunas transgresiones que a veces pues no sabemos, no las conocemos, solo Dios sabe cómo actuamos. Les decía hermanos, imagínense a esposo de ¿cómo se llamaba este hombre que mandaron a la guerra y lo abandonaron solo? Urías. Lo abandonaron solo y amaba a su rey y no fue a su casa, y aún sin embargo muere en esta batalla y es abandonado. Pues Dios hace estas cosas para fortalecernos, para darnos consejo. Tercera pregunta. ¿Qué nos enseña Job sobre el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana? Job 12:10. Verso 12:10, nuestro hermano Abner. Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y en primera de Samuel 12. ¿Qué quiere decir esto? Dice. Bueno, dice, voy a dar respuesta a la pregunta 3. Dice, ¿qué nos enseña Job sobre el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana? Pues ya como leía aquí nuestra hermana, dice que pues Dios tiene en sus manos pues la vida de todo hombre, ¿verdad? De todo hombre, de todo ser viviente. Y en la segunda parte dice, ¿qué quiere decir con esto? Dice en primera de Samuel capítulo 2, verso 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Y en Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir.
yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mí, no hay quien pueda librar de mi mano. Dice, ¿qué quiere decir con esto? Pues que Dios da la vida, Él la quita, y pues solamente nuestro Dios sabe pues el término de nuestros días. Él determina el tiempo, ¿verdad? Voy a preguntarles algo, algo que ya tienen la respuesta. Si Satán quitare la vida, ¿puede darla? No, ¿verdad? Pero sí puede quitarla. Nosotros como hombres también podemos quitarla, porque dice no matarás. Pero ¿qué hace nuestro Dios, hermano? Protege a sus santos, ¿verdad? Ayuda a sus santos. Por eso dice la ley no matarás. Por eso dice hay cosas muy profundas de Dios. Imagínense en una respuesta lógica, hermanos, que Satán le quite la vida al inocente. Pues ha ganado, ¿verdad? Porque por eso decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es ¿qué? Y el morir, pues ha ganado, porque Dios le va a dar la vida por su acción. ¿Sí? Ha logrado, por eso dice, el morir es ganancia. Entonces Dios sabe, hermanos, el término de nuestras vidas, determina, Él hiere, Él cura, Él hace, porque después de la enfermedad, ¿cómo usted se libra de la enfermedad? Pues se hace más fuerte, ¿verdad? Fortalece más, porque ha pasado por esa enfermedad y ha logrado fortalecerse más. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. ¿Qué le sucede al ser humano y a todo ser viviente en su último hálito de vida? Job capítulo 14, verso 6. Ayúdame, nuestro hermano Efraín. Dice, ¿qué le sucede al ser humano y a todo ser viviente en su último hálito de vida? Vamos a leer Job capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: si tú lo dejares, Él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Y Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 al 21. Eclesiastés 3, 19 al 21, dice la palabra de Dios, hermanos. Y ahora sí, amén. Eclesiastés 3, 19 al 21, dice la palabra de nuestro Dios: porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba, y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra? Dice, ¿qué le sucede al ser humano y a todo ser viviente en su último hálito de vida, hermanos? Pues lo mismo, es descender al polvo. Ajá. Descender al polvo, y la fuerza de Dios, de nuestra vida, ¿de quién procede? Pues de Dios. La fuerza de Dios vuelve a estar en el mismo Dios, que es el que da vida y quita la vida, y sabe el término. Sí, somos nosotros, vivimos porque si Dios nos deja, dejamos de vivir. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál es el estado de los muertos de acuerdo con la enseñanza del libro de Job? Ya decía nuestro hermano, se vuelve al polvo, ¿verdad? ¿Sí? Y Job 7, 9, 10 dice, la nube se consume y se va, si el que desciende al sepulcro no subirá, no tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más, y porque
no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad, porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no seré. Entonces, ¿cuál es el estado de los muertos de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Job? Que el hombre que vuelve al polvo, a la sepultura. ¿Sí? No dice, o dice Job que vamos a ir al cielo, o dice Job que vamos a ir al infierno. No, ¿el infierno qué es? El sepulcro. La enseñanza de Job es que el hombre es del polvo y vuelve al polvo. ¿Sí, hermanos? Esa es la respuesta. Yacen en el sepulcro. Nuestro hermano, diácono Paulino, por favor, acérquenles el micrófono. Dice la lección, enseñanza de Job. La enseñanza de Job. Así dice. Pero a través de la pregunta dice aquí, hermanos, estamos en el 4, ¿verdad? Sí, en el cuarto. ¿Qué le sucede al ser humano, a todo lo que es ser viviente, a su último hálito de vida? Aquí, hermano, dice el versículo 14:6. Dice, si tú lo dejarás, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Hermanos, hermanas, aquí la palabra de Dios dice claramente, si dejaremos a Dios, nos dejará. Vagamos como el jornalero que busca trabajo, hermano, pero nunca lo hallará. ¿Por qué? Porque dejó a Dios, de servir a Dios. Es lo más triste. Eso ya lo palpamos, ya lo hemos visto. Nadie nos va a tapar el ojo esto, hermano. Hasta llorar de lágrima, pero no trae consuelo. ¿Por qué? Porque dejó el valor que tenía en sus manos. Anda buscando, navegándole. Donde quiera que va, no lo encuentran. Busca consuelo, pero nadie lo da. ¿Por qué? Porque despreció la primera, lo que había aprendido. Es lo que nos da, lo que trata de decir a Job. Todo lo que conoció a Dios, si lo dejará, pues allá su término, allá se perecerá. Pues aquí dice como jornalero su día. ¿Qué hace un jornalero? Un jornalero, hermanos, son los que no tienen, busca trabajo, va para acá y va para allá y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque se cerró la oportunidad que tenía en sus manos. Eso es lo que nos trae un buen consejo a Job, hermano. No hay otra cosa. ¿A qué decimos esto? Job nos enseña. ¿Qué perdió Job? Perdió todo. ¿Sí o no? Perdió todo. Ahora dan un consejo. El ser humano o el hombre que conoce a Dios está en sus manos y lo deja. Pues va como el aire. ¿Qué hace el aire, hermano? Trae papel, trae diferente y lo lleva por otro lado. Y no lo encuentra. Aunque lo conoce, lo sabes, todo eso, si no lo practica, no lo vive, es el más triste de su vida. La vida de nosotros, hermano. No porque ya cantamos victoria, no. Si dejaremos a Dios, seremos aquello como que anda buscando para acá y para allá. Nunca encontrará esa sabiduría, esa inteligencia que ha dado Dios hacia nosotros, hermano. Es muy poca palabra. Amén. Quinta pregunta, hermano. ¿De qué habla Job en 14:14 y 19:25-27? Apóyese en 1 Corintios 15:42-44. ¿De qué habla Job estos versos, hermanos? A ver, nuestro hermano Enrique, ayúdenos con las lecturas.
Quinta pregunta, tenemos 10 minutos. La palabra de Dios dice así, hermanos, en Job capítulo 14, verso 14, si el hombre muriere, volviera a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Eclesiastés 19:25. Yo sé que mi Redentor. Job 19:25. Job 19:25. Dice la palabra de nuestro Dios, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora, 1 Corintios 15, 42, 44, está hablando de, creo que de volver a vivir, ¿verdad? Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 42 al 44, la palabra de nuestro Dios dice así, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, si se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Hasta el 44. Se sembrará en vergüenza, se levantará con gloria, se sembrará en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra con cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 52 al 50 y... Yo creo que hasta allí, hermano. ¿De qué está hablando, hermano? De la resurrección, ¿verdad? Amén. Yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? De la resurrección. Está enseñando Job que el hombre volverá al polvo hasta que venga el Redentor, dice. Hasta que vuelva a cambiar mi mutación nuevamente, vuelva a obtener vida. Está hablando Job de la resurrección. ¿Quién le enseñó esto? Pues Dios, ¿verdad? La sabiduría, el consejo de Dios. Su hermano Gerson. Bueno, regresando al título que es las enseñanzas de Job. Esta es una enseñanza muy grande porque desde la pregunta 3 hasta la pregunta 5 nos enseña una doctrina que hasta el día de hoy es mucha confusión en las demás enseñanzas del mundo, hermanos. En tiempos de Jesús, hermanos, había discrepancia. ¿Qué creían los saduceos, hermanos? Que no había resurrección de muertos, ¿verdad? Y Job, estamos hablando 2500 años de la creación, hasta Job habían pasado y él ya sabía, o 1500 años antes de Cristo. Job ya sabía, hermanos, que había resurrección de muertos y que también nos habla la diferencia entre el hombre cuando muere, que va el espíritu a Dios que lo dio y el cuerpo terrenal va al polvo, dándonos a entender que el hombre solamente está compuesto de dos cosas, alma y espíritu, no de tres, hermanos, porque allá afuera enseñan que el alma, el cuerpo y el espíritu son tres cosas diferentes. El alma es lo mismo que el cuerpo, hermanos. El espíritu es el que da la energía. Hay un verso en la Biblia que dice la vida del hombre en la sangre está. Ese verso, hermanos, está dado por la sangre que derramó Jesucristo, porque esa es la que nos da vida a nosotros en espíritu. Mas no quiere decir que el hombre la vida está en su sangre, porque hay muchos hombres que mueren ahogados, ¿no? Y está toda su sangre en el cuerpo, mas sin en cambio su espíritu ha salido del cuerpo y ha regresado a Dios. Entonces esta enseñanza es muy grande, hermanos, es muy grande porque hay mucha confusión allá afuera. Espero que nosotros no nos confundamos nunca sobre ello. Eclesiastés, el sabio Salomón, les da una pauta bien importante y les hace una pregunta, hermanos, que ustedes cuestionen así cuando les pregunten. Dice Eclesiastés, bueno, dicen los hombres que el espíritu del hombre va arriba al cielo y dicen que el espíritu de los animales va abajo.
Qué incoherencia, ¿no? ¿Por qué no escuchamos allá afuera que decir, ay, anda un animal vagando su espíritu? O el espíritu del animal se fue al cielo. ¿Por qué no decimos eso? Eso es lo que cuestiona Salomón. Así de absurdo como parece eso, es absurdo creer que nosotros vamos al cielo o que vamos a quemarnos a un fuego allá abajo de la tierra. Hermanos. Es una grande enseñanza la que nos deja este libro. Amén. ¿Por qué medio sabe Job que este suceso ocurrirá? Dice Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Sí, nuestro hermano? Sí, nuestro hermano. Paz a vosotros, hermanos. Más que nada, en todos los estudios o lo que hemos estudiado dentro de la Biblia, se ve que se forma mucha confusión. ¿Por qué? De lo que estamos hablando ahorita. Que unos están en el cielo, que otros no. Pero de lo que debemos nosotros de entender y de estudiar, hermanos, es la convicción. ¿Por qué? Porque muchos no estamos convencidos de lo que escuchamos o de lo que oímos en las predicaciones o en lo que se nos predica. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Lejos de nosotros de salir de dudas, creamos más confusión. ¿Por qué? Porque jamás nos dedicamos a entender claramente, y ahorita estamos viendo el caso de la muerte de los hijos de Job. ¿Qué estaban haciendo? Embriagándose, tomando vino, así lo dice, ¿no? Y si vamos viendo más adelante, otra escritura, estaban los hijos de ¿quién? Del sacerdote Con, donde dice, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo con las mujeres que iban en la tarde a adorar en el templo. Entonces, hermano, ahí estamos viendo las consecuencias. Si no queremos sufrir nosotros las consecuencias, hermanos, pues hagamos lo que Dios dice y lo que está marcado en los 10 mandamientos, hermano. Que esa es la ley, dice. No recuerdo, es el libro de Hechos 7, 28, Hechos 7, 32, hermanos, a donde dice, y yo les di palabras de vida. Este era aquel Moisés que estaba con ustedes. ¿Y cuáles son esas palabras de vida? Si no son los 10 mandamientos, pero nosotros los queremos olvidar. ¿A qué venimos 8 por 8, hermanos, si nosotros no nos dedicamos a escudriñar la Biblia? Debemos de guiarnos por lo que dice la Biblia, no por lo que dice mi hermano. ¿Por qué? Porque muchas de las veces caemos en el error. A veces queremos aprobar, si dice, si ya lo juzgó un licenciado, ya lo juzgó un juez, ¿qué no tiene razón él? Pues lamento decirles, hermanos, que no, porque lo juzgó un hombre. Cuando la Biblia dice lo contrario, es ahí donde no concuerda, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto y yo estoy haciendo lo contrario. Ese es el punto que hay que ver, hermanos. Muchos puntos nos topamos en controversia. ¿Por qué? Estamos hablando del castigo de los hijos de Job. Y como dice allá me parece que Ezequiel 14:20. Si estuviera aquí Noé, Job y Daniel, no salvarían a hijos ni a hijas. Miren. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que acabamos de leer hace rato? Dice que Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Y acá en la otra nos dice que si estuviera Job, Noé y Daniel, dice, no salvarían ni a hijos ni a hijas. Ellos se salvarían por su justicia. Entonces, hermano, ahí todo depende de nosotros, de cada uno de los que nos encontramos aquí en este lugar, en la cual estamos oyendo sabiduría. Pero también nosotros debemos investigar, debemos indagar, debemos escudriñar. Porque no es lo mismo estudiar, hermanos. Estudiar cualquiera, leer una Biblia, escudriñar ya es otra cosa. Entonces es lo que debemos nosotros enfatizarnos a eso. ¿A qué venimos? Porque si no, pues es en vano la estancia. A nosotros mismos nos estamos engañando, hermanos. Muchos no lo entendemos eso. Dice, qué bonito se siente detrás de un púlpito diciendo que se hace esto. No, si nos pusiéramos a trabajar cada uno de mis hermanos, trajéramos 10 invitados cada 8 días, esta iglesia sería enorme, ¿verdad? Yo nomás quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuáles son esos 10 que el que se pone a predicar, cuáles son los 10 que ha traído? Ni uno, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos, hermano? ¿En mentira? ¿Por qué? Porque no lo ejercemos, hermano. Entonces, esos son los puntos que debemos de balancear, hermanos, y entender más que nada entender. Muchos hombres dicen que se pasan leyendo
Conocí al hermano Cerilo, que es conocido por nosotros. Dice, yo le he dado vuelta 3 veces a la Biblia durante 10 años. ¿Se imagina, hermano, cuán grande ha sido el sacrificio? 3 veces en 10 años para darle vuelta a la Biblia. Y todavía él se aferra a la creencia de que vamos a ir al cielo. ¿Qué pasó, hermano? ¿En dónde? Mire, todo lo que leímos se viene abajo. ¿Qué dice? Que en el libro de Apocalipsis, que Dios viene a vivir acá en la tierra. Entonces, hermano, descartamos, ya, miren, ¿en qué caíste? Fácil y rápido te fuiste a la mentira. Sí, hermanos, por eso pongamos mucha atención en lo que se nos dice, en lo que leemos y escudriñemos por nosotros mismos las Sagradas Escrituras, hermanos. Y no confiemos lo que ya lo leyó el hermano, voy a verificar si es cierto, cuánto tiene de razón y cuánto tiene de verdad y cuánto tiene de mentira. No todo lo que dice, por eso dice la Biblia, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Ese es mi punto de observación, hermanos, y pasa a vosotros. Pues ya llegó ya se nos acorta el tiempo, yo voy a dar oportunidades, 2 minutos cada quien, nuestro hermano diácono Esaú y nuestro hermano Margarita y nuestro hermano Miguel, 2 minutos cada quien. Sí, hermano, dice un que minuto si se puede. Una de las enseñanzas de Job es que cuando dice que él ofrecía sacrificios por sus hijos, quizá algunos de ellos habían cometido algún pecado. A través de lo que leemos y ellos mueren, la enseñanza es que lo que hagamos por nuestros hijos no va a ser nada, hermanos. Ni los hijos pagarán las cuentas de los padres, ni los padres pagarán las cuentas de los hijos. A veces dicen, no, yo creo que su papá es muy malo, sus hijos no van a poder salvarse. O al revés, que sus hijos sean muy malos y que digan, no, pues por medio de sus hijos él no va a poder ser salvo. La enseñanza de Job es, cada uno busca su propia salvación, cada uno se va a salvar. Y ahí lo vemos que Job tenía una fe tan grande y su esposa no. Otra enseñanza es, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y ¿cómo puede ser que a veces pensamos que pues es el hermano es bien entregado, de modo que su esposa no? No, es cada uno busca la estatura de su fe. Eso es lo que nos ha enseñado Job a través de su libro. Amén. Nuestro hermano Margarito, también sea breve. Pasa a vosotros, hermanos. Yo nomás quiero hacer una pregunta nada más. Leíamos, yo escuché que hablaban del espíritu del ser humano. Dice que el espíritu del ser humano, que según va al cielo. Me pregunta, este es, hermano. Y el otro dice que el espíritu del animal va abajo. Mi única pregunta nada más, hermano, ¿el animal tiene espíritu? ¿Quién da la vida, hermano? ¿Quién da la vida al animal y al hombre? Dios. Hermanos. ¿Quién da la fuerza de que se muevan las hojas de los árboles? Nada más pregunto, ¿el animal tiene espíritu? Sí, tiene fuerza que Dios le permite, al mismo insecto tiene fuerza que Dios se la concede, hermanos. Hasta el ser vivo que se puede mover, Dios la fuerza de Dios la hace vivir. Pues eso es... Y cuando muere, la fuerza de Dios regresa a Dios. Eso es lo que porque es la fuerza de Dios. Eso es lo que necesitamos analizar un poquito, hermano, porque dice la Biblia, no lo tengo ahorita el texto que lo tengo aquí. Está preguntando ahí, ¿quién sabe? Dice, ¿quién sabe que el espíritu? Dice la Biblia que el animal tiene vida. Claramente tiene vida, pero no tiene espíritu, hermano. Sí, bueno, en los términos, Dios concede el hálito de vida, el cual nos hace movernos, hermano. Y esa fuerza que Dios da, pues regresa a Dios, porque Él es el quien da la vida. Y nuestro hermano Miguel. Bueno, solamente es no irnos con pues me puse a pensar lo que se hablaba en un momento acerca de Job. Las enseñanzas de Job, ese es nuestro tema. ¿Cómo era Job? Job dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso
Y en Ezequiel 20:14 dice, era justo y apartado del mal. Y por ejemplo también tocamos una parte en donde dice que Elifaz lo reprende, Elifaz temanita, lo reprende y pone estas palabras y acciones en su vida. Pero eso no quiere decir que sí lo decía o que sí lo hacía, porque entonces ya no sería justo, porque dice estas palabras fuertes este hombre, uno de sus amigos: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Pero eso lo decía este hombre, Elifaz temanita, le decía a Job: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, hiciste desnudar las ropas de los desnudos, no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Estas son palabras que este hombre ponía en la boca o en la vida de Job, pero eso no quería decir que fuera de esta manera, porque en el capítulo siguiente se defiende él, y en el verso 23:10 dice: mas él conoció mi camino, y si me prueba, saldré como oro, dice el mismo Job. O sea que lo que le estaba diciendo a su amigo pues era una mentira, o sea, no era lo que él aseveraba. Y nuestro mismo Dios también lo defendía y reprende a Elifaz temanita y le dice en Job 42:7: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita lo que había dicho palabras fuertes contra Job. Le dijo: mi ira se encendió contra ti. O sea, Jehová se había encendido de ira contra este hombre y tus dos compañeros, porque no has hablado por mí lo recto, como mi siervo Job. Entonces Job era perfecto, recto, temeroso de Dios, justo. Esa es la enseñanza de Job, hermanos. Amén. La enseñanza de Job en la pregunta 6, ¿qué es el temor del Señor? Temor del Señor es la obediencia, la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, el obedecer a Dios. Quien tiene temor a Dios sabe que alguien lo mira todo el tiempo. Dice el verso, Él mira sobre los hombres. Y dice el verso de Job, capítulo 33, verso 27. Y el que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Pero sí está mirando nuestro Dios, el que busca hacer y teme a Dios, el que busca obedecer. Por ello, qué tan importante es poseer el temor de Dios, hermanos. Qué tan importante es: teme a Dios y guarda los mandamientos. Y porque todo esto es del hombre. Todo esto, hermanos, que aprendemos de Job y que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará. ¿Quién se va a levantar del polvo? Cristo Jesús. Y Él es el Redentor, la resurrección. Y Job mismo estaba confiado de que al fin se va a levantar mi Redentor. Y Él es el quien va a dar vida por medio de nuestro Dios. Pues a vosotros, hermanos. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Israel Ángeles, diácono de esta iglesia. Y bueno, pues yo creo que hemos aprendido un poquito de esta lección, hermanos, que debemos de ser temerosos